Comunicación con el fiscal Gerardo Chamorro. Buen día, doctor, ¿cómo Buen estás? día, doctor. Buen día, Marco. Buen día, Anabela, y buen día a su audiencia. ¿Qué caso grave es el que te toca investigar? Y siempre nos preguntamos, ¿ustedes los fiscales tienen algún tipo de contención psicológica, psiquiátrica después de este tipo de hechos que investigan, doctor? Claro, claro, sí, así como dijiste, Marco, cuando se trata de menores siempre es impactante para cualquier ser humano, pero Sí. sí, nosotros estamos, como se dice, entrenados y preparados para ese tipo de Ujú. efectos, porque tenemos que ser, por sobre todo, objetivos, ¿verdad? Sí. Estamos analizando una escena donde se ve afectada principalmente una menor, y en este caso otra vez en su división conceptual de niña. Y tenemos a un presunto agresor, y ya es una persona mayor de edad que tiene cumplido 18 años en enero de este año, valga la redundancia. Pero es un jovencito también, doctor. O sea, estamos hablando de dos jóvenes. Eh, Exactamente, Marcos. Asimismo, dos jóvenes que asistían al mismo centro educacional, Ujú. y fue ahí que se conocieron, se contactaron, y bueno, en un ida y vuelta intercambiaron mensajes donde el joven visitó a la niña en su propio domicilio, y presumiblemente fue el lugar del hecho donde habría realizado actos sexuales en contra de la misma. Cuando, o sea, el hecho típico es abuso sexual en niños, ¿verdad? Asimismo, Marco, conforme al 135A del Código Penal, está bien enmarcada el articulado de abuso sexual en niños. Ya vos pediste, o sea, ordenaste la detención, pediste la prisión, ya le convocó el juzgado a usted, doctor. Bueno, propiamente el día de ayer se procedió a la aprehensión del mismo cuando salía de su domicilio. Inmediatamente fue llevado al Ministerio Público, ordené que se realice conforme al protocolo la inspección física, médica del mismo, y luego se presentó nuevamente a hacer uso de su derecho de la declaración indagatoria, donde por instrucciones de su abogado defensor, el mismo se abstuvo de declarar. Posterior a ello, formulé la imputación en contra del mismo y, claro, efectivamente, conforme lo dispone la normativa, al tratarse de un crimen, siempre viene implícita la medida cautelar de prisión Ujú. preventiva. Es lo que requerí al juzgado penal de garantías, quien ya tiene a su disposición la imputación con dicho requerimiento de medida cautelar, y tengo entendido que el día de la fecha se lo cita él para su imposición de medida. ¿Quién es el abogado, doctor, del joven? Era profesional de nombre Jorge Barrios o Barros. Jorge Barros. Sí, creo que sí, es el mismo. El apellido es lo que me está jugando. Ya. Y bueno, ayer creo que procediste a hacer allanamiento en el caso. Claro, No, no, también, decime. una pregunta, o sea, directamente pediste una hora de allanamiento y te fuiste a buscar la evidencia. Claro, ¿qué es lo que pasa, Marco? Ante la magnitud del hecho, Ujú. estamos ante un abuso sexual en niños. Sí. Tengo una niña víctima de 13 años, ¿sí? Que conforme manifestaciones y testimonio de su madre, la misma se habría enterado por evidentemente conductas anormales de la niña, y también nos comentó que la niña requirió asistencia de la psicóloga del centro educacional, quien efectivamente, gracias al mandamiento de allanamiento que ejecuté el día de ayer, procedí a incautar esos documentos. ¿Por qué? Claro, yo tengo que tener la trazabilidad de relatos, de coherencia en línea y tiempo. Y efectivamente la niña fue entrevistada, contenida por la psicóloga del centro educacional la semana pasada, y esos documentos fueron los que me fui a incautar dentro del mandamiento de allanamiento. Doctor, ¿se le hizo alguna inspección médica a la menor? Claro, Anabela, como protocolo inmediato del Ministerio Público,
el día viernes, al recibir la noticia crimen o la denuncia propiamente ante el Ministerio Público, en horas de la tarde ya incluso, ordené su inmediata inspección física ginecológica, como así también la contención psicológica de la misma. Y el día viernes ya se había realizado eso, donde efectivamente, conforme al análisis del médico forense y de la psicóloga forense, hacían respuesta en positivo de que la niña tenía rastros y signos de haber sido víctima de un abuso. Qué bárbaro. No sé. ¿El centro educativo hizo la denuncia penal o siguió los protocolos del Ministerio de Educación? Bueno, ciertamente el centro educativo, cuando el día de ayer me constituí, dijeron que ellos estaban expectantes a que la madre haga la denuncia, pero sí informaron a la supervisión del MEC. O sea, siguieron los protocolos administrativos por lo menos. Administrativo, Marco, pero sí, la ley 6202/18 en su artículo 7º obliga a todo personal de blanco y también a los docentes que tengan bajo tutela niños, y ante la noticia de que presumiblemente pueden ser víctimas de un tipo de abuso, en un plazo no mayor de 48 horas a que ellos realicen la denuncia correspondiente, incluso advirtiéndoles, conforme al 240 del Código Penal, de ser pasible de la sanción que conlleva dicha omisión de aviso. Tal como lo dice el 240, Marcos, omisión de aviso de hecho punible. Entonces ellos son sujetos obligados a realizar la denuncia. ¿Y está analizando entonces presentar algún tipo de imputación contra la directora y el personal que sabía de este tema del colegio? Bueno, ciertamente el día de ayer, al extraer esa documentación respaldatoria, según ellos, tengo para analizar el día de la fecha, pero sí ya fueron llamados a declaración indagatoria para el día 14, tanto la propietaria del centro educacional como la psicóloga quien la asistió a la niña. Ya, qué lástima, ¿verdad? Porque en realidad son cuestiones bastante horrorosas, pero que se conoce, doctor. O sea, uno tiene la obligación de hacer la denuncia. O sea, incluso cualquier ciudadano que veamos que se esté cometiendo algún hecho punible, y más en este caso que voy a decir, la 6202 obliga y pone plazo, 48 horas. Pero la semana pasada ya pasó más de 48 horas y ese argumento de que estábamos esperando que la mamá haga, yo creo que no es un argumento tan sólido como para zafar de la obligación legal. Claro, así mismo como decís, Marco, todos ciudadanos tenemos el deber y la facultad de poder denunciar, como tal le manifesté ayer en dicho procedimiento. La denuncia es gratuita, libre y gratuita. Todos somos responsables de denunciar algún ilícito, y más aún cuando existe una normativa en positivo que es implícita y lo compone como sujeto obligado al personal de blanco y a los educadores. Entonces estamos ante esa responsabilidad que no puede pasar por alto. Doctor, muchísimas gracias por la comunicación y por la información que nos brindaste. Gracias, doctor. Por favor, Marco, estamos a la orden como siempre. Usted está escuchando